Buen día, qué gusto saludarlos. Soy Ricardo Isaac. Póngase unos audífonos, prepárese un delicioso café y disfrute de esta breve historia. Para los que entran por primera vez a este canal abordaremos temas sobre historia de México, historia universal, biografías, pensamientos y una que otra recomendación. Saludos para todos los apasionados por la historia. Es un canal para disfrutar y aprender cada día más de todo lo que ha sucedido en la historia. En este programa charlaremos sobre la Triple Alianza, su expansión, organización, la cultura mexica del posclásico, y Tlaxcala y otros señoríos independientes. Muy bien, pues vamos a platicar sobre la Triple Alianza, cómo fue su expansión, cómo fue su organización, la cultura mexica también del posclásico. Hubo importantes movimientos migratorios, hubo mucho movimiento de personas en el territorio de lo que hoy es México, sobre todo en el primer siglo de nuestra era. La mayor parte de estos grupos se dirigieron hacia el altiplano central. Las migraciones modificaron la estructura del altiplano donde desarrollaron nuevas sociedades, estas eran multiétnicas. El último de estos grupos en llegar fue el mexica. Según su historia, llegaron a la cuenca provenientes de Aztlán, un lugar que se cree estaba en Nayarit. Después de caminar y caminar y caminar, después de una larga peregrinación dirigida por su principal dios Huitzilopochtli, en busca de la señal divina que les indicara el lugar donde deberían establecerse en forma definitiva, un águila posada en un nopal devorando a una serpiente. Esa era la señal. Al llegar al Valle de México, los señores de Culhuacán les permiten establecerse en Chapultepec a cambio del pago de un tributo, ¿no? Venga el pago del tributo y entonces sí. Así fueron arrojados de un lugar a otro alrededor del lago de Texcoco hasta que en el año 1325 en Cristo encontraron la señal divina, esa señal que habíamos dicho, un águila posada en un nopal devorando una serpiente. Encuentran esta señal en una pequeña isla, ahí fundaron la ciudad de Tenochtitlán bajo el dominio de Azcapotzalco. Luego los mexicas se unen con los de Texcoco y Tlacopan para liberarse del yugo de Azcapotzalco, formando una triple alianza. Aquí es pues fortaleza y poder, ¿no? Hay que unirnos porque pues las cosas están difíciles y esta alianza inicia una larga serie de conquistas en la cuenca de México, dominaron a Xochimilco y a Chalco y continúan con la conquista de Mesoamérica, el área central sobre todo de Mesoamérica. Los mexicas pronto se volvieron pues más poderosos que sus aliados y por medio de guerrear llegaron a formar un gran imperio. Conquistaron señoríos del Valle de Toluca y Cuernavaca, llegan hasta los límites del territorio purépecha por el norte y de la Mixteca por el sur, rodeando los señoríos tlaxcaltecas y otros señoríos como Teotitlán y Yuepitzinco, que siempre fueron libres y eran utilizados por los mexicas para conseguir cautivos para el sacrificio a través de las llamadas guerras floridas. La dominación sobre provincias que eran conquistadas era pues sobre todo económica. Los pueblos que eran sometidos se les obligaba a pagar tributo, a hacer comercio con el imperio y ayudar a sus ejércitos en la conquista de nuevos territorios. Los mexicas fueron los herederos de la cultura desarrollada a lo largo de los periodos preclásico y clásico en Mesoamérica. Casi todos sus edificios, obras de arte, monumentos, los códices, fueron destruidos durante la conquista española. Conocemos acerca de su arte por las descripciones y los dibujos y por los pocos ejemplos que subsisten hasta la fecha, como los templos de Teopanzolco en Morelos y los de Calixtlahuaca y Malinalco en el Estado de México. La arquitectura militar ocupaba un lugar muy destacado en el arte monumental de los mexicas y revela extensos conocimientos de geometría y cálculo. Se hacía la defensa de los puntos de paso mediante fortalezas y baluartes, por ejemplo la entrada de las calzadas que atravesaban el lago de Texcoco y la frontera con el reino purépecha. En Tenochtitlán un cerco de murallas rodeaba al gran templo. De los palacios de los soberanos no ha quedado el menor vestigio, así como tampoco de los acueductos y canales de riego. También innumerables esculturas, estatuas, bajorrelieves, pinturas murales fueron destruidos durante la guerra
o en la lucha contra la idolatría. No obstante, entre lo que se logró conservar existen magníficos ejemplos de obras maestras. Vamos a Tlaxcala y otros señoríos independientes. Vamos a platicar de esto. Existían varios señoríos independientes dentro del territorio controlado por los mexicas, como Metztitlán, Yopitzinco, Tlaxcala y Tototepec. Por relatos y las investigaciones de arqueólogos, se cree que estos señoríos pequeños fueron cercados y privados del comercio con otros pueblos por el Imperio Mexica y eran atacados en forma constante, pero se defendieron de manera heroica en ocasiones construyendo fosos, fuertes y murallas alrededor de sus territorios. Los tlaxcaltecas relatan que cuando Moctezuma II sube al poder, los ataques contra sus pueblos pues se volvieron más intensos y se desataron las guerras floridas con el propósito de pues obtener prisioneros para sacrificarlo a sus dioses. Algunos arqueólogos consideran que no era esta intención del Imperio Mexica, es decir, conquistar a estos señoríos, pues lo reservaba para guerras floridas y la obtención de prisioneros. Sin embargo, investigadores creen que los mexicas habían agotado sus posibilidades de conquista hasta ese momento, pero que se mantenían en guerra constante con la intención de anexarlos a su esquema tributario. Pues sí, es una situación pues muy adversa para los pueblos. Eran también dominadores, conquistadores, y pues era una lucha por el poder. Y hemos llegado al final de esta breve historia con este tema de la Triple Alianza, la expansión, la organización, la cultura mexica del posclásico y cómo pues esos pueblos fueron emigrando, asentándose, hicieron la fundación también y se unieron a otros pueblos para volverse fuertes, poderosos, evitar que otros a su vez los conquistaran a ellos, ¿no? O los dominaran. Así pues el que es más poderoso pues empieza a dominar. Es realmente interesante nuestra historia de México. Muchísimas gracias por su atención. Soy Ricardo Isaac. Gracias por su atención a la breve historia. Por favor, dale like, compártelo y suscríbete. Gracias. Ya me voy a tomar un café.